¿Qué cultura antigua estaba mucho más jodida de lo que la mayoría de la gente piensa? Lo que siempre me pareció horrible fue la práctica imperial china de los 9 grados. Como en 9 grados de relación, di que alguien ofende gravemente al emperador. El emperador luego ordena que no solo esa persona, sino todos relacionados con esa persona, dentro de los 9 grados de relación, deben ser ejecutados. Abuelos, padres, hermanos, cónyuge, hijos, primos, más primos, concubinas y sus hijos, bebés en la cuna, ancianos postrados en cama, todos sus sirvientes domésticos, probablemente también sus suegros. Los emperadores posteriores fueron más humanos, y simplemente ejecutaron al delincuente principal. Luego sentenciaron a todas esas personas al exilio, una marcha de la muerte forzada de miles de millas, donde los pocos sobrevivientes tenían que ganarse la vida haciendo trabajos forzados. Dato curioso, mi línea familiar desciende de una familia que fue exiliada. La China feudal estaba muy interesada en enterrar vivas a las personas. Qin Shi Huang, el primer emperador responsable de la unificación de China, tras su muerte, hizo enterrar a la fuerza a 70.000 concubinas, sirvientes y trabajadores junto a él. El ejército de terracota se construyó solo porque asesinar a todos los soldados tampoco era una opción. Los antiguos asirios construyeron un vasto imperio. El imperio alcanzó su apogeo durante la era neoasiria, desde el 911 a.C. hasta la caída de su ciudad más grande, Nínive, en el 612. El dominio asirio, que se extendía desde Egipto hasta el actual Irak, controlaba culturas ricamente diversas, para sofocar cualquier levantamiento en estas áreas conquistadas. Los líderes asirios utilizaron la violencia extrema. Sus horribles campañas se celebraron en relieves de piedra que adornaban las paredes del palacio. Crearon tablillas que contenían cada uno de los castigos que llevó a cabo el ejército asirio. Cortaron las extremidades, sacaron los ojos y luego dejaron a esas pobres víctimas deambulando. Esa pobre gente sirve como un recordatorio vivo de la crueldad de los asirios. Los asirios estaban orgullosos de las ejecuciones en masa. La piel de la víctima fue colgada en la muralla de la ciudad. La brutalidad de los asirios era extrema, incluso para los antiguos estándares de crueldad. Esta es en realidad la historia de fondo de la historia de Jonás. Estaba tratando de huir porque Dios le dijo que fuera a predicar y pastorear a los asirios. No quería porque eran horribles y Dios estaba como, cuando digo amar a todos, me refiero a todos. Si no recuerdo mal, los asirios eran tan universalmente odiados que la gente básicamente trató de borrarlos del registro histórico cuando las civilizaciones circundantes finalmente los derribaron. Unos cientos de años más tarde, los griegos estaban luchando contra los persas y marcharon a través de las ruinas de Nínive. Pero no tenían idea de qué era la ciudad. Si uno viajara a la antigua Roma, unos 5.000 cadáveres crucificados en descomposición le guiarían por el camino. Los incas. Soy peruano y el mito nacional aquí es que el imperio inca era el paraíso en la tierra hasta que aparecieron los malvados españoles. El imperio inca violó y mató a su paso por América del Sur. Los conquistados solo tenían dos opciones: ser asimilados al imperio o ser arrasados. Al estilo Gengis Khan. Y a los asimilados no se les daba ciudadanía. Se les mantenía alejados de los ciudadanos incas. Los gobernantes tolemaicos de Egipto fueron 10 generaciones de absolutamente jodidos, respaldados por dos líderes realmente buenos, Ptolomeo y Cleopatra. Su historia familiar sería una telenovela divertida y basura, llena de puñaladas por la espalda, feminicidio y una cantidad realmente terrible de incesto, ya que pasaron 200 años destruyendo Egipto. Lástima que todo era real. Y sí, Cleopatra fue una de las pocas historias de éxito de la endogamia de la historia. Se las arregló para obtener todos los mejores rasgos de su familia loca. Y ninguno de los malos. No necesariamente antiguos, sino los iroqueses. Tenían muchos rituales de tortura para los prisioneros de guerra, que incluían arrancarles las uñas o cortarles los dedos, y luego obligarlos a correr el guantelete y luego, si sobrevivían, serían escalpados y quemados vivos. Sin embargo, la verdadera respuesta correcta es que cada grupo de seres humanos era absolutamente brutal según nuestros estándares morales actuales.
Nada de lo que hicieron los iroqueses aquí fue único o particularmente peor que muchos otros grupos. Simplemente no he visto a nadie mencionarlos en este hilo todavía, así que supuse que lo haría. Cuando los franceses llegaron por primera vez a Canadá, las tribus algonquinas los aclamaron como salvadores porque los protegieron de los asesinos iroqueses. Y durante más de 200 años, las tribus francesa y algonquina tuvieron una fuerte paz. Esparta. Esparta tiene la reputación de ser unos rudos sensatos que dedicaron sus vidas a convertirse en los mejores guerreros. La gente sabe que eran despiadados y tenían esclavos, pero la depravación total y la pura estupidez de Esparta escapan al conocimiento común. Esparta era un estado extremadamente opresivo donde una pequeña élite esclavizaba a más del 90% de la sociedad y los mataba por deporte. Pero estar en la élite no era mucho mejor. El sistema educativo era puro abuso y producía hombres traumatizados de mente cerrada, incapaces de otra cosa que no fuera aplicar la misma brutalidad a la siguiente generación. La clase élite espartiate era una clase cerrada. No podías convertirte en uno sin importar tus servicios a Esparta. Pero era posible perder el estado espartiate. La clase espartiate se hizo cada vez más pequeña a medida que pasaban los años. Y finalmente se volvió demasiado débil para mantener viva a Esparta. Y todo esto ni siquiera produjo mejores soldados. Esparta era, si me permiten la comparación, una antigua Corea del Norte. Un estado sobremilitarizado y paranoico que solo podía proteger sus propios sistemas de brutalidad interna y que solo agregaba opresión a la suma de la experiencia humana. Poco más que una prisión extraordinariamente efectiva, metaestatizada al nivel de un estado. No hay nada de valor redentor aquí. Esparta tiene que tener las mejores relaciones públicas históricas de todos los pueblos. Un estado esclavista tiránico con un historial militar mediocre ha pasado a la memoria popular como supersoldados que luchan por la libertad. No estoy seguro de si cuenta como antiguo o jodido, pero hay indicios de que los merovingios tenían algunas prácticas funerarias bastante interesantes. Ha habido excavaciones donde se encontraron personas rodeadas de múltiples cabezas, indicios de que las tumbas fueron incendiadas, indicios de inmovilización de los muertos, atados de pies y manos, por ejemplo, etc. En la mayoría de los casos, el último ejemplo puede verse como meramente una cosa ritual, pero en algunos casos los excavadores afirman que las personas fueron enterradas vivas. También hay cada vez más evidencia de que estas personas reabrieron las tumbas algún tiempo después del entierro para tomar, enterrar o intercambiar partes del cuerpo y objetos, algo así como los cultos a los santos que despegaron un poco más tarde en las mismas regiones. Una vez más, en mi opinión, no es realmente jodido porque no daña a las personas vivas, y soy cauteloso acerca de jugar con todo el asunto de la Edad Media oscura y violenta. Pero definitivamente es interesante e inesperado para la mayoría de las personas. Sobre todo porque la mayoría de las clases de secundaria representan a los merovingios como los primeros cristianos de la región. Y estas prácticas definitivamente se llevaron a cabo más allá de la cristianización en el área. Los merovingios parecen ser un grupo extraño, lo que no sorprende realmente si fueron los primeros cristianos allí. Deben haber tenido más elementos paganos en su cultura. Se decía que descendían de un monstruo marino. Además, supuestamente tenían poderes mágicos en el cabello por lo que no se lo cortaban. Recientemente me sorprendió la cantidad de atrocidades que ha cometido el Imperio japonés. La mutilación de bebés, obligar a los niños a violar a sus madres, poner a las madres en cámaras con suelo hirviendo para probar si pondrían a sus hijos en el suelo para que no se quemen los pies al pisar sus cuerpos. Llevar cadáveres de bebés en bayonetas. Por no hablar de abrir un hueco en el vientre de mujeres embarazadas para desgarrar fetos a sangre fría y luego asesinar al feto mientras la madre grita. Literalmente no hay palabras en ningún diccionario para describir lo que hicieron. Cuando la gente piensa en las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, por lo general piensa en Mengele y los horribles experimentos que hicieron los nazis. Mucha gente no sabe que los japoneses hicieron una gran cantidad de experimentos humanos igualmente horribles y malvados. Muchas culturas pacíficas practicaban el canibalismo. Algunos todavía lo hacen en Papúa Nueva Guinea. Pero los maoríes aquí en Nueva Zelanda también lo hicieron en algunas tribus.
Entonces, el peor insulto que puedes usar en el idioma maorí Pococowa significa hervir tu cabeza. Volviendo a cuando las personas eran hervidas y comidas. En Irlanda del Norte hay un giro de frase para hervir tu cabeza. Se puede decir de manera insultante: fuera y hierva la cabeza, si alguien está diciendo tonterías. O como una forma de decir que está estresado: salí a caminar porque tenía la cabeza hirviendo. Lo contrario es ducharse la cabeza, que significa refrescarse. Estaba estresado, así que salí a caminar para ducharme la cabeza. Gengis Khan y los mongoles de la estepa fueron absolutamente despiadados y eficientes. Según los informes, civilizaciones enteras desconocidas son aniquiladas por ellos sin ningún rastro de su cultura intacta. Solo campos de huesos que dicen que algo grande estaba allí. Hubo al menos un incidente de un mongol borracho posterior a la redada que exigió que un grupo de fugitivos permaneciera quieto mientras él se tambaleaba para encontrar su espada y matarlos. Y lo hicieron por temor a lo que sucedería si no lo hubieran hecho. Hubo un caso de un elemento de reconocimiento relativamente pequeño de mongoles que fueron enviados a través de unas montañas en la región rusa moderna del IRC solo para ver qué había allí. Tropezaron con un ejército nacional conjunto completo y los vencieron a todos conquistando todo el maldito lugar. Los Khan eran un pueblo duro. Por extraño que parezca, eran relativamente progresistas para su época. Una vez que tú o tu gente fueron conquistados, a ellos realmente no les importaba lo que hicieras, hablaras o creyeras mientras pagaras tus tributos. Incluso protegieron de los asaltantes externos. Es solo, ya sabes, toda la parte masacrada y conquistada con la que lidiar. Escuché que se especuló que es por eso que pudieron crecer hasta convertirse en el imperio más grande del mundo. Se pensaba que era menos probable que las personas organizaran una revuelta ya que podían seguir hablando su idioma, practicar su religión, tener su propio gobierno y cosas por el estilo, mientras que otros imperios buscaban en gran medida asimilar a las personas a sus costumbres. A los mongoles no les importaba mientras pagaras. O de lo contrario. Sé que la gente no se sorprendería al escuchar acerca de los aztecas debido al sacrificio humano de los prisioneros de guerra. Pero era peor, fue mucho peor. Si no recuerdo mal, hubo un momento de traición que ocurrió, y lo hago de memoria. Decidieron romper la paz al matar a una figura parecida a una princesa al quitarle el corazón palpitante e invitar al padre a una reunión siniestra que muestra a un niño vistiendo su piel y ropa. Este hilo es una prueba de que los humanos en todas partes pueden ser horribles. Eso los hace humanos. Los romanos son admirados hasta el día de hoy por sus logros y todavía tienes a Craso haciendo que sus soldados apuñalen colectivamente a los suyos como castigo por perder ante los esclavos que luego crucificarían y torturarían. Tienes monjes japoneses que tienen una última batalla desgarradora con armas contra su conquistador más famoso. Y aún puedes leer fuentes sobre cómo tuvieron un romance completo con monjes y prostitutas preadolescentes. Lo que se consideraba perfectamente normal en ese momento. La historia está llena de personas increíbles y personas increíblemente horribles. Lo que es peor con esa historia de la princesa, es que pensaron que estaban honrando a la princesa despelejándola. No estaba destinado a ser malicioso. En 1323, le pidieron al nuevo gobernante de Culhuacán, a Chicomitel, su hija, para convertirla en la diosa Yaocihuatel. Desconocido para el rey, los mexicas en realidad planearon sacrificarla. Los mexicas creían que al hacer esto la princesa se uniría a los dioses como una deidad. Según cuenta la historia, durante una cena festiva, un sacerdote salió vistiendo su piel desollada como parte del ritual. Al ver esto, el rey y el pueblo de Culhuacán se horrorizaron y expulsaron a los mexicas. Nunca sabremos si es una historia real o no, pero los aztecas hicieron algunas cosas jodidas. Pero dado que nuestras fuentes son los propios aztecas, difícil distinguir los hechos de la leyenda y los conquistadores. ¿Quién sabe? Samurái y el Japón feudal. A la gente le gusta imaginar a los samuráis como una especie de orden noble construida en torno a la creencia de que el honor y el servicio deben ser lo más importante. A los samuráis no les importaba ni un carajo el campesino común. Eran una aristocracia de sangre azul que usaba su poder y entrenamiento para perpetuar un régimen totalitario que haría sonrojar a la casa de Windsor. Algunos ejemplos de qué diablos.
Que a la gente le gusta pasar por alto. Faltarle el respeto a un samurái era causa de muerte instantánea y la falta de respeto podía ser algo tan simple como no inclinarse lo suficiente. Oh, señor granjero de arroz, ¿te duele la espalda por trabajar como esclavo en el campo para tu señor feudal? Bueno, no me importa lo fuerte que se rompa tu columna vertebral cuando tocas el suelo con la cabeza para mí. Si te mueves, eso es una decapitación. El código de honor en el campo de batalla solo contaba realmente cuando el bando perdedor luchaba lo suficiente. No lo suficiente como para ser un problema, pero aún tenías que teñir algo sin sentido para evitar que todos murieran de todos modos. Por ejemplo, Oda Nobunaga cometió un genocidio contra los monjes Iko-Iki porque tuvieron la audacia de no ceder instantáneamente cuando apareció. Después de varios asedios prolongados, quemó la fortaleza en la cima de la colina de Ishiyama Ongan y Oda. Prendió fuego a la montaña y bloqueó cualquier escape quemando vivos a 20.000 hombres. Mujeres y niños. La idea de que los samurái odiaban las armas de fuego porque las veían como deshonrosas o antideportivas es una basura. Las odiaban porque igualaban el campo de juego. Cualquier campesino con un arcabuz podía matar a cualquier samurái incluso antes de sacar la espada y eso no estaba bien. No podían cuestionar su absoluta superioridad de mariscal y especialmente por un arma que no requería años de entrenamiento especial y, lo que es más importante, el tiempo libre para hacer ese entrenamiento. Algo que el campesino promedio que cultiva arroz ciertamente no tenía. Los Ronin no eran samuráis nobles que buscaban la verdad caminando por la tierra o lo que sea que la gente cree ahora. Eran señores desposeídos que ahora recurrían al bandolerismo contra cualquier campesino que se atreviera a no apoyarlos con comida y alojamiento gratis. Eran el equivalente de un exmiembro del equipo de focas caminando por la calle con su arma que te matará si no compras su almuerzo. Déjalo dormir en tu cama. Coge a tu esposa y luego mándale a Adu con una sonrisa de gracias por su servicio. Entonces, sí, los samuráis eran idiotas asesinos en masa aristocráticos. Y si miras más de cerca su guerra, ser un samurái perdedor de alguna manera significa que toda tu familia muere de la peor manera posible. Como crucifica o ahoga a tu hijo que no llega a los 10 años. Abandona a tu recién nacido en la playa para que sea engullido por el mar. Los antiguos fenicios, cartagineses tenían un culto de matar niños. Pensaron que sus dioses necesitaban niños para ser apaciguados. Otros pueblos cananeos, semíticos abandonaron esta práctica, representada en el Tanakh, Antiguo Testamento de la Biblia, a través de la historia de Dios enviando una cabra cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo. Aunque el sacrificio ritual anual de miles de animales por parte de los judíos antiguos no es nada de lo que burlarse. Asesinar niños es obviamente mucho peor. Incluso los compañeros de los fenicios, culturas, civilizaciones contemporáneas de la época, pensaron que era una práctica bárbara. Aquí está Platón sobre el tema, entre nosotros. Por ejemplo, el sacrificio humano no es legal, sino profano, mientras que los cartagineses lo realizan como algo que consideran santo y legal. Y eso también cuando algunos de ellos sacrifican incluso a sus propios hijos a Cronos. Como me atrevo a decirte tú mismo has oído, en un caso notable, durante las últimas guerras sicilianas, la propia Cartago casi fue sitiada y derrotada. Se puso tan mal que los civiles cartagineses tuvieron que ser presionados para el ejército en lugar de depender de su ejército mercenario. Cartago a duras penas logró una victoria en la batalla de Túnez Blanco. Pero como fue tan terrible, pensaron que los dioses los estaban castigando. Entonces, después de la batalla, los cartagineses intentaron apaciguar a los dioses a través, lo adivinaste, del sacrificio humano. 300 adultos y 200 niños fueron asesinados ritualmente. Aquí está Diodorus Siculus describiendo el evento. Alegaron también que Cronos se había vuelto contra ellos, ya que en otro tiempo habían acostumbrado sacrificar a este dios a los más nobles de sus hijos. Pero más recientemente, comprando y criando niños en secreto, los habían enviado al sacrificio, y cuando se hizo una investigación, se descubrió que algunos de los que habían sido sacrificados habían sido sustituidos a escondidas. En su celo por reparar la omisión, seleccionaron a 200 de los niños más nobles y los sacrificaron públicamente. Y otros que estaban bajo sospecha se sacrificaron voluntariamente.
En número no menos de 300. Había en la ciudad una imagen de bronce de Cronos, extendiendo sus manos, con las palmas hacia arriba e inclinadas hacia el suelo, de modo que cada uno de los niños cuando se colocaba sobre ella rodaba hacia abajo y cayó en una especie de pozo abierto lleno de fuego. Curiosamente, el imperio persa era en realidad mucho mejor de lo que se representaba. Estaba extremadamente abierto a diferentes religiones y estaba muy avanzado en libertad civil. Cuando realmente lo miras, los griegos eran un poco los malos en las guerras entre estos imperios. Incluso Alejandro básicamente dijo eso después de conquistar Persia, pero debido a que obtenemos mucha información sobre el período clásico de los escritores griegos y romanos, Persia fue vista como un estado bárbaro y tiránico, uno de los primeros imperios con una política de libertad de religión. Y posiblemente Ciro el Grande escribió la primera pieza de derechos humanos, declarando que los no combatientes nunca serán atacados en la guerra y que la tierra seguirá siendo utilizable después de la guerra para que la gente pueda continuar viviendo allí. Obviamente, estaban lejos de ser perfectos, pero en comparación con sus contemporáneos, sí, no eran los peores de ninguna manera. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.